El conocimiento que ellos han ido generando a través de su formación y a través de su experiencia clínica nos permiten que podamos abordar este tema tan significativo de una manera que estamos seguros va a ser muy satisfactoria para todos. Tenemos una serie de preguntas orientadoras para tratar de abordar la mayoría de los temas, esperamos, alrededor de lo que hemos denominado alimentación consciente y saludable, que hace parte del pilar número uno de la medicina de estilo de vida, que lo que pretende es que el estilo de vida sea una medicina para las personas, que el estilo de vida que adoptan se convierta en una medicina. Entonces, en ese sentido, que los alimentos que toman y que eligen se conviertan en una medicina. La primera pregunta, mi querida Ana María, ¿cómo influye lo que comemos en el estado de ánimo y la salud mental? Hay quien no asocia del todo que yo puedo sentir alguna cosa extraña en el día, no propiamente en el estómago, ni en las piernas, ni en los músculos, sino en mi estado emocional y mental. ¿Influye lo que comemos en el estado emocional y mental? Buenas noches para todos. Claro que sí influye demasiado porque vamos a darle una información específica a mi cuerpo. Entonces yo debo garantizar que esa información sea evidentemente nutricional o nutritiva para mi cuerpo y posiblemente para mis emociones, ¿cierto? ¿De qué manera, doctor Henry, los alimentos influyen? ¿Qué tipo de alimentos son los que podrían hacer que yo cambie mis emociones o sienta que yo como que mentalmente no tengo ánimo, estoy desanimado? ¿En qué influye eso en las endorfinas, en estados de ansiedad, en depresión? ¿De qué manera influyen los alimentos? Buenas noches. En estas tardes, revisando temas, me encontré con un artículo de Seguis y colaboradores donde me gustó mucho la frase que ellos exponen, porque nos va dando herramientas que justifican no solamente este café, sino muchos cafés es más que con nosotros programemos, y nos da herramienta para nosotros poder discutir muchos temas. Ellos dicen que si no entendemos los mecanismos de acción de una intervención, difícilmente podremos aplicarla de manera eficaz, especialmente en contextos clínicos. Yo le advierto mucho a los alumnos, el ojo no ve lo que el cerebro no sabe. En ese orden de ideas, cuando aclaramos un poco la contextualización de lo que sucede, entonces no vamos a quedar impávidos cuando nos digan a nosotros, mire, es que la alimentación está a favor, o es su estilo y su forma de alimentación está a favor o en contra para su estado de ansiedad, su estado de hambre, su comportamiento. Alguien me decía, cuando uno está deprimido, no necesariamente es la parte de depresión que podemos contextualizar en el análisis psicológico, sino que la depresión es un elemento general. Los glóbulos blancos bajan, baja el sistema inmunitario, nos hacemos una presa fácil. Si entendemos entonces que la nutrición, hablando alimentación como acto y nutrición como los componentes biológicos de retomar ese alimento, transformarlo y llevarlo a mi organismo para todas las funciones, exactamente el cerebro también está allí. Por eso ustedes comienzan a mirar mucho donde hablan del eje intestino-cerebro. Entonces vamos a aclarar un poquito cómo es eso tan intrincado que logra manejar intestino y cerebro. Entonces lo que ocurre a nivel del intestino y de la nutrición se refleja en el cerebro. La parte específica, la parte bromatológica, que es el componente específico de los nutrientes, sí tiene un poquitico más de qué leer y qué llevar a la minucia para que podamos entender claramente qué ocurre. ¿Qué me comenta la doctora Ana específicamente en esa parte de componentes? Bueno, hablamos también como de la permeabilidad como intestinal que genera ese eje intestino-cerebro, ¿cierto? Que afecta también la microbiota cuando nosotros no tenemos un buen consumo de
alimento que beneficie esa microbiota. Y específicamente nuestro segundo cerebro es tan importante que si bien eh, acompaña a esas emociones en las que, listo, nos sentimos tal vez un poco nerviosos e inmediatamente nuestro estómago empieza allí a generar un montón de movimientos, un montón de sensaciones que me indican que no está del todo bien como mi parte mental, ¿cierto? Si yo tengo bien alimentada esa microbiota, posiblemente voy a tratar de estimular muy bien toda esa diversidad bacteriana, ¿cierto? Y específicamente puedo como aumentar, ¿cómo le puedo decir? Como ese sistema inmune para ampliar ese estado de ánimo que puedo yo generar pues en la vida cotidiana. Sí, es, veamos, doctor Henry? perdón, Juan Carlos, Sí, claro. para puntualizar lo que nos acaba de decir la doctora con respecto a nuestro segundo cerebro, así se habla hoy día, de que el segundo cerebro es el tracto gastrointestinal. Asimismo, ella mencionó lo del microbioma. El microbioma humano es la cantidad de microorganismos que están con nosotros y que nosotros tenemos. Otros escritores dirían que nosotros no los tenemos a ellos, sino por su gran cantidad, ellos nos tienen a nosotros. Sí. Realmente ellos nos tienen a nosotros. Es importante tenerlo, entonces, pero no vamos a pensar, porque nosotros traemos la conceptualización de bacterias, virus, hongos y demás como patología, como enfermedad. Pero resulta que tenemos, por decir, los amigos y los no amigos. Entonces hay una composición bacteriana y microbiana que están interactuando con nosotros para producir el bienestar. Para definir un poquitico el concepto de eje cerebro-intestino, vamos a imaginar una noxa. Noxa es todo aquello estado que ataca y rompe la homeostasis, o sea, el equilibrio de un ser. Pueden ser químicos, pueden ser medioambientales, pueden ser tóxicos, puede ser cigarrillo, el que quiera. Cuando cuando se hace esa noxa ingresa a nuestro organismo y llega al cerebro, y en el cerebro especialmente en el hipotálamo, la hipófisis y la pituitaria, comienzan a secretarse una serie de sustancias que van bajando el escalar para llegar en último a intestino, y en ese momento donde aparece la liberación de sustancias inflamatorias que la doctora nos mencionó, Ana nos mencionó, con disrupción de la pared de la mucosa del intestino, translocación bacteriana, o sea, pasa las bacterias al interior y ya se vuelve ese feedback que es el que estamos mirando. Magnífico. Si hablamos de un eje y una interacción muy clara entre esos dos cerebros que acabamos de mencionar, para ser prácticos, ¿cuál debería ser la elección más acertada en alimentos para que yo pueda tener una microbiota intestinal suficientemente fuerte para responder frente a los desafíos de las eventuales visitas externas de las situaciones a las que tenemos que enfrentar, y qué tipo de alimentos pueden, desde lo que elegimos, mantener un buen estado de ánimo, un buen estado mental? ¿Qué alimentos deberíamos elegir, Ana María? Bueno, imagínate que la microbiota ama profundamente la fibra. Ama profundamente la fibra, son felices, es como su mejor alimento, ¿cierto? Y de acuerdo a la OMS, nosotros consumimos muy poquita fibra, ¿cierto? Me gustaría que hiciéramos aquí un consenso rápido, que levantaran ahí la manito, quienes consumen 5 porciones de frutas y verduras al día. Juntas, no, no que Juntas, 5 de fruta, no, junten todas, frutas y entre verduras. fruta y verdura. Claro, las de todo el día. Sí. Exactamente, las de todo el día. Veo por ahí una manito levantada. Quiero contarte, Ok. increíblemente hay una sola mano levantada, lo que quiere decir que los demás están en 4, 3, 2, 1 o 0. O Sí, sí, cero. sí. Esa fibra prebiótica es
importantísima para nuestra microbiota porque es como el alimento específico que el intestino delgado necesita para poderlo llevar a todos nuestros sistemas, ¿cierto? Esa fibra llega intacta al colon, donde sirve como alimento específico para ciertas bacterias beneficiosas de todo el tracto eh, digestivo, ¿cierto? Y pues se asocia muchísimo a el consumo de frutas, de verduras, de alimentos fermentados como el chucrut, como el kefir, como los bacilos búlgaros que estoy viendo mucho que los venden por Mercado Libre, por Amazon sin problema y uno mismo los puede cultivar en casa. Entonces miren que no solo consumir cápsulas de probióticos, pues estamos dándole ese alimento a nuestra microbiota, sino que desde casa podemos tener también ese alimento y sobre todo pues empezar como a cubrir con las porciones adecuadas de frutas y verduras al día, pues para darles como ese requerimiento principal a la microbiota. ¿Algún Sí, comentario adicional, doctor Henry? sí, yo estoy de acuerdo. Dice Ana María, nos comenta la forma de uno conservar la microbiota. Así como la conserva con alimentos, también la destruye con malos hábitos de vida, consumo de antibióticos no programados y otros medicamentos que pueden ir en contra. Entonces, desde el ámbito clínico, que es la experticia mía, entonces velamos para que ese daño y ella agresión a la microbiota no se dé. Obviamente le recomendamos a nuestros pacientes que consuma el prebiótico, que es el alimento del pro. El pre es el antes de su comida y el pro son las bacterias como tales. Tanta es la importancia que empezamos a ver desde años atrás el trasplante de microbiota de humanos. Un paciente sano se le coloca una sonda y se obtiene contenido gastrointestinal y se le coloca por una sonda al paciente que está en un proceso de patología específica donde parte del tratamiento ha de ser ese, recuperar la microbiota. Y a veces es primario trasplantarle microbiota que esperar a que el mismo organismo complete una cantidad de bacterias que sean las suficientes para mejorarlo a él. Entonces, eso nos da a entender de la importancia que hoy día le estamos dando a la microbiota como elemento importante, como, pues uno diría coadyuvante, no, es el mantenimiento de nuestro universo interno para poder tener un universo externo que sea funcional y útil. Hay, Ana María, indicadores sin necesidad de salir de casa que le puedan indicar a uno si está mala o buena la microbiota. Sí, principalmente el sistema inmune, ¿cierto? El sistema inmune nos puede mostrar si de pronto tenemos algún resfriado muy rápido o frecuente, o tal vez tenemos inflamación abdominal por consumir alimentos, o a ver, ¿qué otro? Bueno, desde la parte nutricional lo podemos ver de esas maneras, ¿cierto? No sé, desde la parte clínica con el doctor, ¿de qué otra manera se puede como identificar? Los trastornos gastrointestinales son diversos. Obviamente, la multicausalidad en la enfermedad es uno de los estándares que uno como clínico lleva y tiene en cuenta. Un paciente que me habla de intolerancia digestiva y uno le pregunta, ¿qué alimento? Dice a todos. El Mm. paciente que dice, doctor, es que yo tengo una diarrea crónica, un estreñimiento crónico, la flatulencia, hablando solo del sistema digestivo. Ahora pensemos en los otros sistemas. La doctora Ana María mencionó el trastorno de la inmunidad. Entonces la tendencia y la presencia de desnutrición, la presencia de infecciones frecuentes, el tipo de infección que se está presentando, alteraciones de desnutrición, trastornos en la piel, el trastorno en el sensorio, la depresión, la ansiedad. Son cosas que desde un ámbito clínico uno puede entrar a sospechar de eso. Obvio, tendrá que entrar en el abanico de los diagnósticos otros más, pero yo quiero es que se empiece a pensar al tenor que usted piensa en un déficit de un gen que le está produciendo eso. Hombre, empecemos a mirar
que puede ser un trastorno de la microbiota que no ha sido ni siquiera pensado en él. Entonces, cada que ustedes vean, no dejen de pensar que yo no estoy diciendo que todo se produce allí. E inclusive Hipócrates decía que la enfermedad llega al intestino. Ellos decían que ahí la enfermedad no solamente comienza en el intestino, sino que también su mejoría y su cura empieza en el intestino. Sí. Acudiendo a la frase de el ojo no ve lo que la mente no sabe, que me parece absolutamente sensacional traerla aquí a este escenario, eh, conversamos un poco sobre el tema de alimentación consciente. De esto se habla mucho, se ha venido poniendo de moda. eh, Parece que es absolutamente imprescindible que uno dedique el tiempo de comer a comer y no hacer absolutamente nada diferente para disfrutar de olores, sabores, colores y hacerlo con el tiempo suficiente. Una amiga que quiero mucho dice que el número de masticaciones que uno tiene que hacer lo pone ella tan exagerado que siento que se me va a desaparecer antes de pasarlo. Pero prefiero la exageración a la rapidez con que solemos comer y es verdaderamente increíble. Hablemos un poco de alimentación consciente. ¿Qué significa la alimentación consciente, Ana María? ¿Y cómo es factible ir adecuándose a una alimentación consciente en la vida diaria? ¿Qué consejos le podríamos dar a las personas? Bueno, mira que la alimentación consciente viene directamente desde el término mindful eating, ¿cierto? Que viene como del mindfulness, que es como la atención plena, pero ya cuando le ponemos el eating es específicamente como la atención plena de comer, ¿cierto? No se trata básicamente como en eh, poner los alimentos allí y simplemente comer y masticar pues como la mayor cantidad de veces, sino que, a ver, yo le agregaría también como identificar cuáles las porciones que yo debo tener en el plato, porque si bien esa forma de comer, ¿cierto? Nos está poniendo como una atención o una relación de tener una relación plena con la masticación, con los olores, con los colores que estamos viendo en el plato y, y pues es muy importante también estar lejos de la hiperconectividad, ¿cierto? Estar plenamente concentrados en el comer, en el oler. Pero hay una fase cefálica, ¿cierto? Que se empieza como a crear, que nos empiezan a mover como un montón de receptores, específicamente desde el hipotálamo, ¿cierto? Que es cuando empezamos a cocinar, cuando empezamos a oler, ahí ya se genera un proceso de mindful eating, y es que ese proceso que nos envía el hipotálamo, el receptor, perdón, nos está enseñando o nos está como proporcionando un estado en el que voy a comer, ¿cierto? En el que me voy a sentar a comer, pero la dañamos completamente cuando nos sentamos y nos ponemos a ver televisión. Entonces ahí ya el proceso digestivo cambia, el proceso de conexión tú con el alimento cambia y debemos entender que esa es la gasolina que nosotros le brindamos a nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, por qué estamos tan dejándolo a un lado, sino, y ni siquiera nos estamos como concentrando en ese momento tan importante que es para nosotros que le brindemos esa atención plena al comer? Yo diría que no hay que generar como mucha masticación, ¿cierto? Yo a mis pacientes principalmente les pregunto, hey, ¿cuánto te demoras comiendo? Y ellos me dicen, no, o 5 minutos, 6. A veces en el trabajo soy ahí comiendo y en el computador como resolviendo cosas. Bueno, por favor, cronometra 15 minutos porque ese es el tiempo que el receptor de la saciedad que me genera a mí en el estómago es el que me dice, venga, tú ya estás saciado, puedes parar de comer. Pero entonces si comemos súper rápido y no se ha terminado esa ventana de alimentación, ¿qué va a pasar? Que tú vas a querer seguir comiendo más, que tú no tienes ese estado de saciedad y por consiguiente te vas a sentir como que necesitas comer más para poder llenar ese vacío del estómago. Eso como estrategia,
cronometrarlo. Dos, tomar el líquido después de comer, ¿cierto? Porque ahí le generamos a mi masticación un proceso de enfoque en el que en el que tú solamente te debes enfocar en masticar y no en masticar y tomar pues algún líquido, ¿cierto? Entonces ahí estamos generando que mis salivas, mis glándulas salivales se segreguen como la mayor cantidad de saliva y sobre todo pues generen un bolo alimentario pues que sea fácil de metabolizar y no que sea tan entero como es causado por tener al lado un líquido que simplemente yo mastique y claro, con el líquido de una esté pasando como alimentos más enteros. No sé, desde la parte clínica, doctor, ¿cómo puedes también como agregarle a este tema? Gracias. Decía Juan Carlos que la moda del comer consciente, esto aparece más o menos ya más de una forma más organizada desde el 2009 con la doctora Jan Choice Weiss. Ella es una doctora de Estados Unidos, pediatra, que en su libro Comer Atentos, ella marca como unos elementos claros con respecto a la alimentación. ¿Qué le decimos la alimentación habitual? Desayuno a las 7, a las 12, a las 5, sí o sí. No. Segundo, voy y como rápido. No me doy cuenta si estaba frío, caliente, sabroso, dulce, salado. Tengan en cuenta que el comer rápido favorece obesidad, no produce saciedad. Entonces comienzan a hablar de lo que dice Ana, el color, el olor, el sabor, lo placentero que es de el comer. Al ser placentero, sacia. Hay un trabajo que muestran ellos bien interesante. Vea, cogen dos grupos de pacientes. A ambos grupos les entregan la misma concentración y características del alimento en el plato, igualito. Después hay un segundo plato, un tiempo después, que tiene también las mismas características. La única diferencia entre ambos grupos es las condiciones del inicio y el resultado después del segundo grupo. Ellos llegan y comienzan a comer, a uno le dice coma con un modelo habitual, pero a ese segundo, al otro grupo le dicen, se me va a tener en cuenta el tiempo en que va a comer, se va a fijar bien en el olor, se va a fijar bien en el sabor, se va a fijar en esas notas de dulce, de salado, si es picante, no es picante, pásela muy bien comiendo. Ambos ingieren el plato, ambos grupos, ahora pasan a un segundo plato, exactamente las mismas características. Los que comieron común y corriente se comen ese plato y pueden hasta pedir más. El otro segundo grupo, el que hizo una comida consciente, no siempre terminó el plato. Y si eso se llevaba en el avance del tiempo, veían cómo el primer grupo no era fácil saciar, el segundo grupo se saciaba mejor. Y las entrevistas por experimento mostraban que la calidad de su alimentación, no entendiendo alimentación como un acto mecánico de ingerir algo, sino como un acto placentero, vivencial, donde la persona era la que estaba ganando. Claro, de alguna manera, el automatismo a la hora de comer justamente es lo que provoca que incluso a los 5 minutos uno olvide si comió o no y pida repetición, cosa que sucede muy usualmente. La alimentación consciente puede contribuir de manera muy significativa a que los alimentos tengan una mejor o que logren más fácilmente convertirse en nutrientes y además hacerlos con absoluta conciencia. Conciencia que se aclara que debería ser desde el momento de la elección del alimento, en el momento de la cocción y en el momento de tomarlo, porque todos esos momentos son momentos de conciencia muy claros. Hay un tema que entre todos estos que abordábamos en alimentación es muy atractivo y la gente se lo pregunta permanentemente, y es qué tanto influyen los alimentos en el sueño, y especialmente en si el sueño
alcanza o no a ser reparador? ¿Qué tanto tiempo efectivo debería haber entre la última comida y el empezar el sueño? ¿Qué tipo de alimentos son los que estimulan que yo pueda tener un sueño más reparador? ¿Cómo es eso? ¿Cómo influye la alimentación en el sueño, Ana María? Bueno, allá empezamos a hablar de la crononutrición, ¿cierto? Que es la ciencia que estudia el impacto del horario en las comidas. Específicamente, está demostrado que se debe hacer la última comida entre 2 a 3 horas, ¿cierto? Para que el proceso de digestión sea adecuado y que cuando tú te vayas a la cama, te vayas en un estado en el que esté enfocado en irte a reparar y a dormir, ¿cierto? En el tener esos sueños REM profundos y que por consiguiente al momento de levantarte, pues te levantes completamente descansado. ¿Qué sugiere la ciencia en cuanto a qué alimentos se deben consumir en la noche o antes de dormir? Primero, hay alimentos que se deben empezar a consumir desde el desayuno, ¿cierto? Para estimular la melatonina, como son esos alimentos ricos en triptófano. Hay personas que, pues, tienen dificultad para dormir y que la melatonina no se segrega de manera suficiente. A ese tipo de personas se les envía un tipo de terapia alimentaria donde empiecen a consumir triptófano desde la mañana, ¿cierto? Y por consiguiente, empecemos como a estimular esa melatonina a lo largo del día para que cuando llegue a la noche, pues, esté supremamente estimulada. Otra de las cosas es que no se debe consumir alimentos altos en grasa, ¿cierto? Grasas saturadas, alimentos en grasas trans, que por consiguiente, pues lo que me va a generar a mí es un aumento de un contenido glicémico que al final el cuerpo lo que se va a empezar a como enfocar es en trabajar en metabolizar eso rápido y pues tu sueño no va a ser completamente reparador, ¿cierto? Hay dos frutas específicas que tienen unos componentes fitoquímicos, que es la maracuyá y el kiwi. Esas dos frutas sí se pueden consumir antes de dormir, más o menos 1 hora antes de dormir, porque son componentes o esos componentes fitoquímicos sí estimulan la melatonina y pues puede ayudar, ¿cierto? A ser como un estimulante para que al momento de dormir, pues sea ¿cómo les digo yo? Como más descansado, más profundo ese sueño, ¿cierto? Si bien em, hay personas que no saben cómo incluir alimentos ricos en triptófano desde la mañana, nos vamos o les voy a aterrizar aquí un poquito, como lo es la avena en hojuelas, ¿cierto? Como lo es el huevo. Este tipo de alimentos, si bien es muy común comerlos en el desayuno, la avena no la tenemos como tan culturalizada en la mañana. Y son alimentos esenciales para estimular la melatonina y tener una mayor calidad de sueño. Su concepto, doctor Henry. Sí, Ana María nos retrotrajo los conceptos claros de lo que es el ritmo circadiano. Nosotros utilizamos el ritmo circadiano, que es abro comillas, nuestro reloj biológico. Y realmente la noche se hizo para dormir y la melatonina es en la noche. Cuando los ojos caen, comienza una producción endógena de melatonina con lo que le hemos dado en el día. Ella nos menciona el pavo, el pollo, el huevo. Muchos de estos elementos traen melatonina, traen triptófano. El triptófano es el precursor de serotonina y de melatonina. Uno debe guardar entonces esas proporciones del tiempo de vida, desayuno, almuerzo y come. No, eso inicialmente se pensó mucho en la parte cultural y resulta que eso tiene un trasfondo fisiológico, que es lo del ritmo circadiano. Entonces uno debe estar muy atento a respetar ese ritmo circadiano. Con respecto a los alimentos pesados que ella mencionaba, no es más que la traducción del tiempo de vaciamiento gástrico. Entonces, el tiempo de vaciamiento gástrico es proporcional a la absorción del alimento y al siguiente paso en la nutrición. Recuerde que el primer paso es boca, luego vamos a estómago, luego duodeno
y siguió. Entonces, si el vaciamiento gástrico es lento, un paciente diabético con una gastropatía diabética, ojo, además de la diabetes le vamos a producir un insomnio si seguimos permitiendo que ese paciente coma tarde en la noche. No le conviene, ni siquiera por su diabetes, menos porque le va a alterar su sueño. Altos contenidos de grasa. La grasa, por ser unas moléculas grandes, esas moléculas son de difícil proceso. Entonces, por eso el estómago se retarda tanto en su movimiento. Entonces nos vamos a acostar con el estómago pleno y con una molestia por esa digestión que estamos realizando. Entonces es importante tener en cuenta eso para que la sugerencia es que coman 2, 3 horas antes de acostarse a dormir. Y la otra tercera cosa es que si nosotros comemos alimentos como carbohidratos simples, en el azúcar, la miel, en las mismas, el jugo, ellos traen alto contenido de carbohidratos, de azúcar. Al llegar a la sangre se dispara un pico de insulina tratando de bajar ese nivel de azúcar que me subió por esa mi última comida. Entonces va a estar mi organismo peleando con ese pico de, de azúcar, ese pico de insulina y todo lo que tendría que hacer. Ustedes han oído y han dicho que, no sé, alguna vez el cuento de que a los niñitos, que la chocolatina que los pone muy alertas, es por la estimulación del sistema nervioso central y es porque hay una liberación exagerada proporcional a la cantidad de azúcar consumido. Entonces, mire cómo el horario más la composición de la comida se fusionan para dar al traste con el sueño, que yo lo considero más que un acto fisiológico, lo considero una comida más para el organismo. ¿Por qué? Porque el sueño no solamente reposa, sino que repara y no se puede suplir. Que yo mañana, yo trabajo como X trabajo que hago trasnocho, entonces mañana voy y duermo a la casa y recupero el sueño. No es así. Los estudios han demostrado que uno no recupera, porque ese tiempo que tenía que hacer para reparar, usted no lo va a reparar al otro día, porque usted al otro día no va a tener melatonina alta circulante, porque dijimos que la producción de melatonina es en otro momento y con los recursos que yo le doy. Gracias. ¿Cómo saber o qué indicadores deberían hacerme entender que yo debo buscar un profesional para que me ayude si encuentro que mi sueño no es reparador? ¿Cómo sé yo que mi sueño no es reparador y yo debería, por ejemplo, descartar una apnea del sueño o revisar eventualmente con un profesional de la nutrición si estoy comiendo o no comiendo adecuadamente? ¿Qué cosas yo debería establecer en mí para recurrir a un profesional que me ayude a construir, por decirlo de alguna manera, un sueño reparador? Doctor. Bueno, Bueno, gracias, Anita. desde la parte nutricional, pues me voy a enfocar específicamente cuando las personas llegan a la consulta y dicen, es que me levanto muy cansado, o sea, no logro reparar muy bien y me levanto como si me hubiese pasado una volqueta. Así, coloquialmente, llegan a la consulta y empezamos como a indagar cuál es su última comida, cómo son sus hábitos alimentarios, cómo es su rutina de alimentación durante el día y sobre todo si estamos teniendo una muy buena higiene del sueño, ¿cierto? ¿A qué horas está durmiendo? ¿Cuáles son los hábitos que está teniendo antes de dormir? Si de pronto está teniendo insomnio o no. Eso desde la parte nutricional es lo que principalmente yo consulto, yo pregunto al paciente. Ya desde la parte clínica, aquí el doctor nos acompañaría un poquito como con ese enfoque. Cuéntanos, doctor. Sí, Ana. El anamnesis no lo has podido explicar mejor. El paciente llega y dice no puedo dormir bien. Resulta que me acuesto a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana me levanto como si no hubiera dormido nada. Me mantengo dormida dormido todo el día. Resulta que mi trabajo ya ha sido, e inclusive he sido notificado porque hago episodios de hipersomnia en el trabajo, no me salen bien las cosas
voy a trabajar a estudiar, no me llega nada a la mente, no soy capaz de usar. Eso le hace pensar a usted que están en presencia de disruptores endocrinos que están siendo encargados de esa patología. Entonces usted tiene la lista de chequeo, dice primero el sueño, lo que decía Anita, mal sueño. Entonces dice, ¿a qué horas, cómo es? Le enseña a uno la higiene del sueño, a qué hora se acuesta, cuándo fue su última comida, tiene 3 horas antes que apagar pantallas, dos el celular, tres el televisor, dos el celular. No nos aprendamos eso, aprendamos que lo importante es 0 pantallas al tiempo de acostarnos, que no haya ruido, que tenga un clima muy favorable, que es un clima muy favorable, ni tan frío que el frío no me deja dormir, tampoco con mucho calor porque no me va a dejar dormir. Ya había hablado del ruido y la luz. Ve unos cuartos donde es tan iluminado el cuarto con luces apagadas como el comedor, ambos con luces apagadas. Entonces uno dice, no va a estar durmiendo, que sea una cama cómoda, que usted esté tranquilo, no lleve, a veces llevamos el trabajo para el cuarto a ponernos a leer, pues nosotros usamos hojitas. Lleva uno la tablet, no, yo todavía uso hojas, ya entienden por qué. Entonces, mire lo interesante que es eso. Y uno hace un repaso de la higiene del sueño. Ya cuando vayamos a hablar de alimentación, ya nos dijo Ana, ojo, alimentos ricos en triptófano, a qué hora los va a administrar y tener conciencia del sueño. Hay personas que tienen la parte filosófica, otro la parte moral, la parte religiosa, pero lo importante es que sea el presueño, sea un momento de mucha tranquilidad, de mucha calma, de mucha paz. No es ir a la cama a resolver problemas que tengo, porque eso no lo va a dejar dormir. Y va a traducirse en patologías como la hipertensión arterial, como la obesidad, un mal control de su diabetes y todo lo que quiera más añadirle. Sin duda, los problemas no se resuelven en la cama, eso es una cosa absolutamente clara. Y un poco para ir cerrando nuestra conversación, que ha resultado muy agradable y muy ilustrativa, quisiera que pudiéramos abordar este tema que también es un tema muy recurrente, la asociación entre alimentos y sostenibilidad, entre lo que yo elijo para alimentarme y la sostenibilidad, no de la persona, sino del planeta. Las decisiones que toman las personas, especialmente trayendo del campo a la mesa, podrían ser muy significativas para hacer un aporte. Y quisiera tocar un tema que parecería menor y no lo es, que es que lo que yo sirva me lo coma todo. Los desperdicios tienen un impacto absolutamente gigantesco en el tema de sostenibilidad. Y hay gente que le puede, ahí sí distinto que el ojo y la mente, que le puede el ojo. Entonces pide mucho y después no es capaz de comer y lo deja. Eh, ¿Cómo lograr que haya una toma de conciencia frente a la elección de los alimentos y la sostenibilidad? Ana María querida. Bueno, primero, yo pienso que cada persona, así como se sabe su peso y su talla, debe saber cuál es su requerimiento de energía, porque eso va a garantizar qué cantidad de porciones de alimentos tú te debes consumir en el día. Y indiscutiblemente, pues tú vas a saber cuál es la porción adecuada que debes llevar en cada plato y así vamos a disminuir las pérdidas y desperdicios de los alimentos en casa. También hay un tema que a mí me gusta mucho tocar en mis redes sociales y es el tema del meal prep de frutas y verduras. Si bien es una necesidad importante aprender cómo se almacenan correctamente las frutas y verduras en nuestra nevera y sobre todo para que perduren en el tiempo, que duren 10 días y que o sea, se acaben porque me los comí, no que se acaben porque se dañaron, se marchitaron y indiscutiblemente pues hay que botarlos, ¿cierto? Esta práctica se fundamenta principal a que tú debes planear las comidas, tú debes saber qué debes comer o qué
o que debes, como les decía al inicio, saber tu requerimiento de porciones al día para que eso te lleve a saber qué es lo que debes comprar, tanto en supermercado, frutas y verduras, y con base a eso, generar que el plato esté balanceado con los macronutrientes y micronutrientes que necesita mi cuerpo para estar en un estado vital, estar en un completo estado de salud, ¿cierto? En el que pueda dormir bien, en el que pueda descansar bien, en el que pueda llegar a esta hora y pueda seguir teniendo energía sin ningún problema, sin estar consumiendo ni energizantes, ni dulces para activarme, ni café porque tengo que tomar café para poder concentrarme y activarme, sino que con la alimentación, con una alimentación balanceada y consciente, podemos garantizar que vamos a llegar a esta hora y vamos a tener una energía vital en la que indiscutiblemente con el requerimiento total de energía al día, pues vamos a garantizar que esa energía esté sostenida hasta esta hora de la noche, pues. Entonces, pienso que aprender mucho sobre meal prep, sobre cómo almacenar correctamente los alimentos en nuestra nevera y sobre todo planificar, saber qué es lo que se va a comer para disminuir las pérdidas y desperdicios de los alimentos en casa. Doctor Henry. Cuando empecé a hablar ahora sobre el desperdicio, me retrotraje el momento en que uno come a la carta o come en buffet. El consejo grande que les digo es llenen el primer plato y si les cabe más, levántese. No lleve para dejar. 2, sostenibilidad y medio ambiente. La discusión de la carga de CO2 en el ganado vacuno. Algo bien interesante que eso hay que traer ese tema y discutirlo fuertemente porque mire que estamos haciendo mucho para producir CO2 y casi nada por evitar exponer al medio ambiente con más CO2. Y con respecto a la alimentación, especialmente la alimentación sana, le digo a mis pacientes muchas veces, ¿y qué como, doctor? Digo, lo que compre en la galería. Galería es el mercado, pues. No, yo no voy a la galería, no, señora, no es que usted vaya para la galería, es haciéndole recordar lo que hacíamos hace muchos años, que nosotros comíamos era que el menos paso que haya entre el campesino y nosotros. O sea, entre menos pasos tenga, mucho mejor. Y hacerlo de forma moderada, como nos decía Ana María. Muchas veces en el mercado también se va la mano. Parece que estuviéramos que estuviéramos nosotros en otro tipo de situación, porque llevamos y comprábamos, y resulta cuando vemos, sí, trabajando mucho el almacenamiento, pero aún así el proceso normal del envejecimiento se da. Entonces vamos a perder mucho de eso. Y estoy de acuerdo. Yo creo que primero no tiene por qué estar desperdiciando y tampoco comer por el hecho de que ya lo compré y escoger mucho lo que conseguimos para llevar a la mesa. Como me apuntaban ahora, que la comida sea del huerto a la mesa de forma directa. Ana. Yo enfatizaría, perdón, Juan, yo enfatizaría mucho el tema de saber cuál es nuestro requerimiento de energía, porque así garantizamos que cuánto podemos comer en un buffet, ¿cierto? Si vamos de pronto donde las familias, que es muy bonito eso que nos muestran, que es una muestra de amor, ¿cierto? Cuando vamos donde la abuela, donde las tías, que eso mejor dicho, la muestra de amor de ellos es los alimentos y entre más el plato esté lleno, pues más amor nos dan. Entonces, ahí es muy importante como adecuar mucho el ojo, ¿cierto? En cuanto a las porciones que uno sabe que debe consumir y entender hasta qué punto yo debo permitir dejar llenar mi plato, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje de hoy como nutricionista es que cada uno sepa cuál es su requerimiento de energía, porque así vamos a prevenir enfermedades, vamos a estar enfocados a tener una muy buena salud, a tener una muy buena vitalidad, a tener la energía que yo necesito para mi cuerpo, para mi trabajo, para mis necesidades
que tenga durante el día, necesidad cognitiva o necesidad física, y por consiguiente, pues estemos más amigables como con los alimentos y tengamos una muy buena relación con la comida. En las redes sociales estamos llenos de recetas, estamos llenos de información, que si bien nos está llevando como al borde del abismo, como de, pues madre, ¿a quién le creo? ¿A este o a este? No, aquí lo más importante como nutricionista es enseñar cómo es el requerimiento de energía, cuáles son las porciones indicadas de energía y entender que podemos comer de todos los alimentos a la justa medida. Y Sí, eso se puede y, hacer sin necesidad de estar contando calorías. Claro, totalmente, sin estar contando calorías. Pero sí es muy importante entender cuál es nuestro requerimiento diario, porque indiscutiblemente ese concepto de calorías ha estado muy trillado, pero como nutricionista yo debo saber cuál es el requerimiento calórico que tu cuerpo necesita, ¿cierto? Obviamente, desde una alimentación intuitiva, yo puedo enseñarle al paciente o a la comunidad o a las personas de qué manera deben alimentarse y pues no estar contando calorías, porque finalmente ese es el trabajo de las nutricionistas, contar calorías para nosotros brindarles a las pacientes pues un plan de alimentación súper minucioso, que ellos no tengan que contar calorías, que ellos simplemente sigan el plan de acuerdo a las porciones y listo. No se preocupen por calorías porque eso, pues, por favor, nos quitan el trabajo. no, y el conteo de calorías básico es en el paciente diabético insulino requiriente, donde tenemos que hacer un ajuste más preciso, pero obviamente ese no es la gran cantidad. O sea, nos preocupamos muchos en este y en los otros grupos de pacientes, en los que los tenemos aparentemente sanos, que debemos de trabajar es para que no se nos enfermen, enseñarle lo que tú dices. Mire, lo práctico es esto, estos son sus requerimientos. Es que solamente con ver la porción se va uno sirviendo o va depositando en ese plato, y eso es lo que uno va a consumir. No, no, es que en la medida que uno pueda enseñar, en la medida que uno pueda decir, perfecto. Recuerde que es a través de la educación, pilar Ujú. de progresar, lo que decía en la primera parte de la intervención, los mecanismos de acción de la intervención, enseñémoslos, y enseñándolos salimos adelante. Obvio, no vamos a hacer un mundo feliz, pero sí vamos a trabajar mucho para que se llegue a él. Maravilloso. Quisiera antes de cerrar formularles un par de preguntas que salen del público que nos acompaña. La primera de ellas dice que vivo en escenario de estrés permanente. ¿Qué alimentos pueden ayudarme a salir de un escenario de estrés? Cualquiera de ustedes dos que quiera responder. Bueno, primero, pues a mí me gusta mantener cacao al 85 en mi maleta porque es un estimulante de la serotonina. Recordemos que la serotonina es como la hormona de la felicidad o la hormona de ese, ¿cómo se dice? Como de ese regocijo, ¿cierto? Que nos da tranquilidad. Entonces, básicamente, cacao, consumir alimentos altos en antioxidantes. ¿Cuáles son? Las frutas, indiscutiblemente. También frutos rojos que nos ayudan también allí como a apaciguar ese estrés oxidativo que puede estar formando pues como este estrés, ¿cierto? ¿Qué otra cosita? Yo pienso que también el omega 3 está un poquito olvidado, y cuando nosotros no consumimos mínimo 3 veces por semana salmón, trucha o sardinas, indiscutiblemente tenemos que pensar en suplementarnos con un buen omega 3, no cualquier omega 3, un muy buen omega 3 concentrado que traiga el sello IFOS, que me muestre en su tabla que el EPA y el DHA tienen unas buenas concentraciones y que me van a generar en mí un beneficio, y que no debo consumirme 4 y 5 cápsulas al día para llegar a ese requerimiento, ¿cierto? Muy bien, y además muy importante hacer alusión al omega 3 en el sentido que fácilmente el 80 o 90% de los omegas 3 que se venden en el mercado no tienen la concentración suficiente. Pues obviamente sería mejor tomarlos
en los alimentos que acaba de recomendar Ana María, pero Claro. es muy peligroso ir por esas ventas de omega 3 que hay, de 3 de 6 de todos los números, y todos Ujú. en realidad no tienen ni 3 ni 6 ni 9 ni nada, porque tienen muy poco y la gente gasta una plata que se la podría gastar en un buen salmón y quizá en varios, porque le gastan mucho dinero a eso, ¿cierto, doctor? Sí, sí. Usualmente los encuentra uno, sí, porque uno es poco observador en la calidad de lo que le están entregando. O sea, la máxima información que tiene uno es a través de una red donde dudo uno mucho de la calidad académica de lo que se esté diciendo. Yo estoy de acuerdo con usted, lo que usted lo pueda comer y natural, bienvenido sea, bienvenido sea. Lo que hablaba Ana María del estrés, claro, los estreses bioquímicamente uno explica por qué se está produciendo, que fue lo que les mostré de cómo llega el elemento estresor a hipotálamo y se desprende una cascada de eventos que en última llega a la producción de depresión o ansiedad. Si uno logra bloquear eso a través de la nutrición, como hemos hablado en los últimos 55 minutos, yo pienso que le vamos a ayudar bastante. Bueno, maravilloso. Nos quedan 5 minutos y hay una pregunta que me resisto a no hacerla. Tengo un niño de 1 año y un niño de 2. El escenario en el que vivo quiere que los alimente con gaseosas, dulces. ¿Cómo hago para que esas mentes nuevas no sean mentes que se asocien desde el alimento con los ultraprocesados? Bueno, yo pensaría que desde el ejemplo, si nosotros mostramos en casa que en el mercado van a haber eh, estos tipos Frutas. de ultraprocesados, efectivamente ellos van a crecer teniendo claro de que eso es un mercado, ¿cierto? O que tal vez si los papás tienen un consumo alto de estos ultraprocesados y que evidentemente también le promueven como el consumo a ellos, eso va a ser normal para ellos cuando estén teniendo su crecimiento. Entonces, básicamente yo pienso que la educación es muy importante, brindarlo desde edades tempranas y obviamente los niños son una esponjita en la que cualquier información que nosotros le brindemos a ellos con un determinado tiempo, ellos van a tener como una absorción de esos conocimientos. Entonces, más allá de que tengamos a lo largo de nuestra vida alrededor los ultraprocesados, nosotros también tenemos que, como adultos responsables, darles una muy buena educación frente a eso, frente a que esos ultraprocesados tienen estos aditivos, esta cantidad de grasas, esta cantidad de sodio, y evidentemente educar, no restringir. Yo pensaría que cuando uno restringe, ya estando pues en una edad un poquito más clara, 10 11 años, en la que los amiguitos también consumen, en la que pues alrededor de, no sé, en la escuela, alrededor social, pues también tienen ese consumo o no yéndonos como muy lejos, en las festividades, en los cumpleaños, ¿qué brindan ellos? Gaseosa, brindan papitas, ¿cierto? Brindan ultraprocesados que pues si el niño tiene una educación, ¿cierto? Basada en bases nutricionales sólidas, el niño va a determinar si él quiere o no consumirlo, ¿cierto? Si él quiere o no consumir o probarlo y simplemente no querer comerlo más. O sea, aquí ya es un tema de educación que también en los adultos es muy importante como generarle ese tipo de conciencia y darle como esa manga de, oye, sabemos que estamos permeados de ultraprocesados, que no te los vamos a restringir, pero sí te vamos a contar qué pasa si tú los consumes frecuentemente. Entonces, es importante, uno, la educación, dos, el ejemplo. Esas son como mis dos argumentos. Gracias, Ana María, muy amable. Mi querido doctor, última pregunta. ¿Cuánta es la dosis de omega 3 recomendada? El tipo que conviene consumir de acuerdo con necesidades, con diferentes necesidades, como lo cardiovascular, lo neurológico, y si ese tipo de omega sí se consigue en Colombia, porque entiendo que es como de prescripción, ¿cierto?
Sí, y dos, viene presentación farmacéutica, los omega 3, Y es de porque prescripción. sí, 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 viene. Lo que pasa es que se individualiza. Yo Mm. no puedo decir 2 cápsulas, 3 cápsulas, una cápsula. ¿Por qué? Porque usted lo individualiza a los requerimientos. Dice, no, es que lo voy a mandar porque tengo un paciente con voy a decirle algo, una dislipidemia importante donde los medicamentos actuales que estoy usando no lo bajan, entonces le voy a dar con esto. Entonces, si eso es para hablar de el requerimiento básico de un ser humano, uno lo obtiene por vía de la nutrición, de la alimentación. Ya, si usted lo va a necesitar, es como fórmula, esa se la da la individualización. Nosotros tenemos esquemas nutricionales donde dice los requerimientos mínimos de un paciente de tal nutriente es de tantos microgramos, kilogramos de peso día para una persona de 70 kilos. Estudios que hemos traído de otras latitudes. Si lo vamos a ver, nuestro paisano es de 58 kilos, mal alimentado, hipertenso y otra patología más. Entonces ahí nos enredamos. Entonces yo pienso que ser directo, decir, es que yo necesito tanto de omega 3 y que los voy a consumir a rajatabla. Ahí crearíamos un elemento de confusión para las personas. ¿Qué opinan, Ana María? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sin embargo, cuando nosotros hacemos como esa frecuencia de consumo, si la persona no consume pues como alimentos ricos en omega 3, evidentemente hay que suplementar. Esa suplementación también es muy individualizada, ¿cierto? Y dependiendo también las edades en la que se encuentre. Pero si bien como podemos encontrar un buen omega 3, el omega 3 debe tener un sello principal, ¿cierto? Ese sello principal se llama o se denomina IFOS, ¿cierto? Donde demuestra como la evaluación de la pureza, de la potencia y de la frescura que tenga el omega 3. No sé si en algún momento han tomado omega 3 que les genera un retrogusto a pescado, ¿cierto? Eso no es un muy buen omega 3. El omega 3 como suplemento, tú lo debes consumir y no te debe generar ningún retrogusto ni generar eruptaciones sabiendo bacalao ni nada de eso. Por eso es que este sello es tan importante porque nos está demostrando de que ese suplemento tiene pureza, tiene potencia y tiene frescura y que contiene los omegas importantes que definen el omega 3, que es el EPA y el DHA, ¿cierto? Sin embargo, con respecto como Cantidad específica, a la cantidad cantidad específica. específica, eso es individualizado. O sea, no puedo decirte como un adulto debe consumir 1200 miligramos. No, porque si de pronto consume sí, alimentos o que solamente consume una vez a la semana, tendríamos como que evaluar como muchos ítems para determinar cuál es el requerimiento total, ¿cierto? Bueno, Ana María me puede corregir. Cuando uno hace los análisis bromatológicos de los alimentos o de los nutrientes y los lleva a la tabla donde están los requerimientos básicos, ¿te acuerdas que aquí está el listado y aquí en este lado están las dosis de requerimientos mínimos? Este asterisco que colocan en esa listica, abajo dice, lo cual es suplido con una nutrición balanceada. Sí. Abajo está el asterisco Ujú. y eso nos hace referencia de que con una nutrición balanceada es metabólicamente activa para suplir nuestros requerimientos. Uno se hará de encontrar con el paciente que dice, es que yo no como salmón, pero resulta que hay otros nutrientes que también nos aportan eso. Yo pienso que si hay alguien contrario a esta idea, nos puede hacer saber y si es motivo de una nueva reunión, bienvenido sea porque eso es lo que estamos haciendo aquí. maravilloso, y aquí cobra mucha importancia todo el abordaje de la nutrición de precisión y de la medicina de precisión.
porque Sí, finalmente pues somos individuos y ahí es donde está la precisión justamente de esas decisiones. Quisiera pedirles una frase final. ¿De qué manera, Ana María, y de qué manera, doctor Henry, eh, ustedes conciben el pilar número uno de la medicina de estilo de vida? Si tuvieran que resumirlo en una frase, ¿cuál sería esa? Yo entiendo que la pregunta no es tan fácil porque uno seguramente quiere hacerlo en 20.000 frases, pero si fuera una frase, yo tuviera que escoger algo para decirle a la comunidad, no a un paciente, sino a la comunidad, ¿qué le diríamos sobre ese pilar que hemos denominado alimentación consciente y saludable? Yo diría que la alimentación no es complicada. Yo digo que la alimentación es muy fácil y sobre todo si mantenemos un lema de aprender a alimentarnos de una manera balanceada y consciente. Si entendemos esa frase, ya hemos ganado. Gracias, doctor Henry. goce de la alimentación, nútrase y sea feliz. Maravilloso, porque si logramos relacionarnos con los alimentos con felicidad, vamos a lograr hacer Ya con va ellos ganando, una relación ya va ganadora. ganando. Así tenemos ganas de comer y no ganas de dejar de hacerlo, porque dejar de comer enferma. Es al Claro. revés. Y No hay no que sentarse, recomendar dejar de comer. no sentarse a la mesa porque le toca sentarse. Sentarse lleno de felicidad. En estos días hacemos una charlita sobre socioantropología de la nutrición para que veamos cómo desde los inicios de la vida como homínidos hemos venido manejando la nutrición y cómo la socioantropología nos ha marcado en esto que hoy tenemos. Mire, Claro, tan sencillo como esto, nosotros tenemos una invitación. Vengan esta tarde, nos vamos a manteles en casa. Vea pues, tenemos algo y dice, no, hagamos un desayuno de trabajo. ¿Tiene usted un problema con alguien, una discusión? Dice, no, invítalo a una comida y aclaras todos los inconvenientes. Entonces, mire que si algo que está con de la vida de nosotros, tan al lado de nosotros, la vamos a dejar perder precisamente cuando vamos a buscar lo mejor, que es nuestra salud. No es ni bueno, el trabajo es importante, el conocimiento es importante, la academia es importante, pero ¿dónde va a quedar Henry León? Entonces, luchemos para eso y trabajemos para eso. bueno, maravilloso. Un agradecimiento muy especial, toda la gratitud a Ana María y Henry León. Los dos son miembros de Ames Vida. Orgullosamente hacen parte de esta comunidad y creemos que cada momento de encuentro como este pues nos va a permitir seguir sembrando toda esta estrategia para que el estilo de vida evidentemente pueda convertirse en una medicina. Una frase de cierre, mi querida doctora Marta, y claro, aceptamos el tinto para que seamos ¿Se amigos. acuerdan de eso? Una maravilla. Ese es un eslogan, que eso se volvió una marca país, pues, es un eslogan de país. Me encanta. Podemos ver, el doctor ahí está con el ¡ay! Bocillito y todo de esos de formita bonita. Todo cuenta. En cómo se Sí, sirve, cómo se hay que presenta. marcarlo, hay que marcarlo Sí, Ajá, así con e- el es. logo, hay que ese marcarlo pronto con el logo. tendrá el logo de Transforma Vida. Eso Sí, hay así. que marcarlo Ah, así. ya tenemos, eso es. Porque Pues Es Ames Vida el transforma requisito para vida. los que estén en la noche del café. Entonces, que porfa lo presenten. eso es. Ay, qué bueno. Deje verá. Lo propuesta aceptada. Eso lo convertimos en realidad. Deje verán. Sí, yo sé que sí, yo sé Qué que sí. bueno. Anita, Pues muchas gracias. Muchas sí, gracias, doctor. excelente. Qué buen café, la verdad. Sí, Tremendo, rico. tremendo los dos. A los dos, muchas gracias. Este espacio fue nuevamente muy especial por la presencia de dos personas muy apasionadas por lo que hacen, que es evidente en la conversación. Yo quisiera destacar una cosa. Aparte de que fue una conversación muy profunda y enriquecedora, vimos una cosa muy bonita que son juntar saberes y perspectivas.
y cómo todos tenemos tantas cosas tan importantes para aportar. Los temas en salud se han vuelto, y en ciencia en general, muy amplios, entonces es imposible abordarlos desde una sola mirada. Cuando nos complementamos, siempre tenemos mejores productos. Entonces tenemos aquí una perspectiva verdaderamente integradora. Yo creo que nos llevamos unas reflexiones muy valiosas sobre cómo alimentarnos, no solo con nutrientes, sino también con conciencia, cultura, emociones, vínculos. Entonces el enfoque interprofesional que vivimos esta noche reafirma que el camino hacia el bienestar integral se construye con colaboración, con respeto por la diversidad de miradas y el compromiso de transformar realidades. Así que ojalá esta conversación siga resonando en cada uno de nosotros, que lo que hoy compartimos hoy inspire nuevas acciones, aprendizajes y conexiones en nuestra comunidad. A todos muchas gracias por ser parte de este café y a nuestros invitados especiales, pues mucho más. Nos reencontramos pronto para seguir en esta conversación. Quedamos con ganas de más. Esa es la Sí. cosa aquí siempre. Muchas gracias. Mañana va a estar publicado este café virtual en nuestro canal YouTube y mañana mismo también habrá un blog como producto de lo conversado aquí para que todos puedan consultarlo. Mil gracias, buena noche, un placer. Chao, que Ustedes, estén muy chao. bien.